En esta ocasión vamos a dedicarnos a un ejemplo particular donde se aplican estas nociones de la aceleración centrípeta, la fuerza centrípeta, etc. Y en particular nos vamos a concentrar en las curvas peraltadas. ¿Qué quiere decir una curva? ¿Qué quiere decir que una curva sea peraltada? Bueno, que tiene una ligera inclinación respecto a la horizontal. Y esa inclinación se suele hacer en las carreteras donde se toma velocidades muy altas y usualmente los autos van en una dirección determinada. Tal vez aquí en Uruguay no haga falta curvas muy pronunciadas, pero cuando debe hacerse uso de curvas pronunciadas, especialmente en en autopistas y vías rápidas, se introduce un peralte a la inclinación se introduce una inclinación a la carretera. Ok, ahora lo que vemos aquí es, por supuesto, un auto y este auto, digamos, está sobre el piso. El movimiento del auto puede ocurrir no a izquierda y derecha y arriba y abajo, no, sino sobre la superficie de la carretera, que está inclinada en un ángulo, como vemos aquí abajo, en un ángulo alfa. Este ángulo que está acá. Voy a escoger otro color. Vamos a poner este color azul. Entonces, este ángulo alfa es el ángulo de inclinación y, por supuesto, el movimiento puede ocurrir en una dirección o en la contraria, pero siempre con un ángulo alfa respecto de la horizontal. En la vertical vamos a tener m por g, la aceleración de gravedad, por supuesto, siempre es hacia abajo. Y en la vertical vamos a tener la fuerza que ejerce el piso sobre las ruedas. A esa la denominamos F mayúscula sub ruedas, que es este color rojo oscuro. Y esta fuerza puede descomponerse en distintas componentes. Por supuesto, hay una cierta tracción de las ruedas que permite al auto acelerar. Entonces hay una fuerza que impulsa el auto hacia adelante. Pero también hay una fuerza que pueden ejercer las ruedas hacia un lado o el otro, depende de la dirección que uno marque con el volante. Con el volante uno puede dirigir el auto hacia la izquierda o hacia la derecha, ejerciendo fuerzas que son hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente. Es decir, si yo quiero ir a la izquierda, tengo que acelerar hacia la izquierda, ejerciendo una fuerza sobre el piso hacia la derecha, de manera que por acción y reacción el piso ejerce una fuerza sobre el auto en la dirección contraria. Entonces la fuerza del piso sobre las ruedas se ejerce, por supuesto, en la dirección a la que el auto va a moverse o a la dirección marcada por las ruedas. Esa sería la fuerza que vemos aquí marcada en rojo. Esta sería la fuerza de las ruedas para girar la dirección. Y por supuesto también tenemos la componente vertical, que es la componente de la fuerza normal que impide que el auto se hunda en el piso. Si esta fuerza no compensase con la componente específica del peso, entonces habría una aceleración del auto para atravesar el piso. Bueno, pero este mismo análisis podría hacerse sobre una caja que desliza sobre un plano inclinado, y esos análisis ya lo hemos hecho con anterioridad. Ahora, cuando el movimiento es circular, supongamos que tenemos una pista de autos que es circular, o que tiene un segmento que es circular,
o la curva que se sigue, la trayectoria que sigue el auto sobre la pista es circular, con lo que el auto se mantendría siempre a la misma altura a lo largo del movimiento y seguiría una trayectoria circular a lo largo de la pista. Lo que vemos es que, dado que la fuerza, mejor dicho, la suma de las fuerzas es la masa por la aceleración debe ser entonces igual a la parte del peso que apunta en la dirección en la que se puede mover, que sería hacia la izquierda según nosotros, o hacia la derecha según el auto que parece estar saliendo de la pantalla, y la componente también en esa misma dirección de la fuerza ejercida por las ruedas. Fíjense ustedes, la componente a lo largo de la dirección perpendicular al piso. A lo largo de esa dirección tendríamos una componente del peso, que sería esta, y tendríamos la parte de la fuerza que ejerce el piso, sobre las ruedas, que es hacia arriba. Tiene una componente que es hacia arriba. Y luego tendríamos estas otras dos componentes, que sería la componente de la fuerza que ejerce el piso sobre la dirección paralela a la superficie. Eso nos daría que el peso estaría empujando hacia nuestra izquierda al auto, y también las ruedas podrían estar empujando hacia la izquierda. En principio podrían empujar hacia la derecha también. Eso dependería de la elección del conductor. Por supuesto, para estar en movimiento, en un movimiento circular, las ruedas supondría yo que tendrían que estar giradas ligeramente hacia la derecha para avanzar, digamos, para seguir en movimiento circular, ¿no? Entonces, por supuesto, la curva se cierra hacia lo que nosotros seríamos para nuestra izquierda, ¿sí? El peralte se utiliza para evitar que haya, para evitar riesgos de que las ruedas del auto deslicen sobre la carretera, para impedir que tengan que ejercer una fuerza demasiado intensa. Bueno, entonces podemos hacer este análisis, pero vamos a hacerlo no a lo largo de las direcciones horizontal y vertical, sino vamos a hacerlo sobre las direcciones paralela y perpendicular a la pista. Entonces, si a esto lo podríamos llamar la dirección X y la dirección Y, pues a estas otras las podríamos llamar X' e Y', queriendo decir con este primo que es un sistema de referencia que está rotado respecto al otro. Así, la fuerza de las ruedas que va en la dirección horizontal, vamos a escribirla en rojo, porque en el dibujo está en rojo, ¿verdad? Vamos a ver. La fuerza que apunta en la dirección X' de las ruedas sería esta cantidad que está aquí. Y por otro lado tendríamos en la dirección X también, tendríamos la componente de la aceleración a esa dirección, f de X'. Yo puse F, debería haber escrito, ya que lo escribí abajo como M por G, debería haber escrito aquí M por G en la componente X'. X', por supuesto,
aquí lo que debería decir es G por G, que es 9,8. Vamos a decir en lugar de X', vamos a decir M por G por el valor de esta componente. El valor de esta componente que va desde aquí hasta acá, que sería menos a ver, si este ángulo es alfa, este otro también es alfa, y este cateto de este triángulo rectángulo sería el cateto opuesto, que sería seno del ángulo alfa. Mg por menos seno del ángulo alfa. Y por supue'sto, la fuerza X' ejercido por las ruedas es hacia la izquierda, en la dirección negativa de X'. Entonces sería negativa esta cantidad, al igual que la gravedad. Y así tendríamos vamos a hacerlo en una sola línea. Nosotros podríamos escribir entonces que la fuerza, voy a elegir otro color porque esta no se ve bien, la fuerza sobre las ruedas en la dirección X' menos M por G, que es 9,8, por el seno de alfa sería igual a la aceleración en la dirección X', en la dirección horizontal. Perdón, no horizontal, sino en la dirección a lo largo de la que hay un movimiento allí. Pero obviamente el auto no se va a estar moviendo en las direcciones verticales. Perdón, no se va a estar moviendo en la dirección ortogonal a la carretera. Se va a mover hacia los lados, es decir, en direcciones paralelas al piso. Entonces, por eso decimos que hay una aceleración. Podría haber una aceleración en esas direcciones. Sin embargo, fíjense ustedes, si el auto está en movimiento circular uniforme, no va a subir ni a bajar, por lo que la componente horizontal debe ser la única que sobreviva. Entonces, las fuerzas deben compensarse de manera que solamente quede una aceleración en la horizontal. Si no se va a mover hacia arriba y hacia abajo, obviamente tiene que haber aceleración en la dirección horizontal únicamente. Y por otro lado, podríamos pensar la componente vertical la componente ortogonal. Podríamos pensar en la componente ortogonal al piso del peso y la normal y la aceleración. Aquí me faltó masa por aceleración. Caramba. Bueno, entonces la fuerza ejercida por el piso sobre las ruedas en la dirección Y' menos porque el peso apunta hacia abajo, menos M por G por el coseno de alfa. Fíjense ustedes, el coseno de alfa está relacionado al cateto adyacente. Si la longitud del vector peso es mg, entonces el cateto adyacente será mg por coseno de alfa. Y el menos es porque apunta hacia abajo. Esto sería igual a la masa por la aceleración en Y'. Pero fíjense ustedes, ni la aceleración en Y'
ni en X' son iguales a 0. Ambas deben ser distintas de 0 para que se produzca el movimiento circular. Lo que sí debe ser igual a 0, entonces dijimos, la aceleración en la dirección Y debe ser 0. Y eso lo podemos hallar. Perdón, aquí escribí bueno, sí, escribí las fuerzas de las ruedas en la dirección Y, que sería la fuerza normal. Vamos a poner aquí entre paréntesis la fuerza normal. Pero entonces la fuerza normal debe ser tal que compense la fuerza de las ruedas, la componente de la fuerza de las ruedas que va en la dirección vertical. Pero bueno, entonces vamos a pensar en esos términos. ¿Qué fuerzas hay en la dirección vertical aquí? Hay la fuerza de las ruedas, la componente vertical, que tendría este valor, y el peso que apunta hacia abajo. Sí, por supuesto, la fuerza F, lo que llamábamos Fx', sería una fuerza de roce. Vamos a tener que considerar una combinación entre la fuerza de roce y la fuerza normal para poder determinar cómo va a ser la aceleración en la dirección X. La aceleración en la dirección X. Esta masa por la aceleración en la dirección X será entonces igual a la fuerza ejercida por las ruedas en esta dirección. Y fíjense ustedes, esto es lo que queda. Solamente esta componente. Y lo que uno tiene que asegurarse es que en efecto, las componentes horizontales, perdón, las componentes verticales se cancelen. Es decir, masa por aceleración dijimos que era igual a 0, pero es igual a la componente de la fuerza sobre las ruedas, F ruedas en la dirección Y menos mg. Y este es el que no es ni fuerza normal ni fuerza de roce, ¿no? Es una combinación. Y acá tenemos la masa por aceleración en X igual a Fx sobre las ruedas. Y ya con eso terminamos. Y este, por supuesto, sería masa por, podemos escribirlo en términos de la velocidad, dado que se trata de un movimiento circular uniforme. Sería v cuadrado sobre r, o masa por r por omega cuadrado. Ok, con esta misma descripción, vamos a resolver un problema práctico, ya que estamos. Vamos a ver cómo dice el enunciado. Dice, una curva de radio en 900 metros tiene un peralte de manera que el rozamiento no interviene cuando la rapidez es de 30 metros sobre segundos. ¿Cuál es el ángulo del peralte? A ver, si la velocidad es conocida y el radio es conocido, entonces conocemos la aceleración. También conocemos la masa. No conocemos la masa, conocemos la gravedad. Y al conocer la gravedad, bueno, a ver, vamos a sacar la cuenta directamente. En la dirección vertical,
tenemos la normal, o mejor dicho, la componente de la normal que va en la dirección vertical, igual a mg, porque en la dirección vertical no hay aceleración, ¿verdad? Entonces, la componente vertical de la normal menos mg es igual a 0. La suma de estas dos fuerzas sería igual a 0. Y en la dirección horizontal tenemos la componente horizontal del vector normal, que sería la única componente, porque el peso no tiene componente en la horizontal, sería la única fuerza, digo, y esto sería igual a la masa por la aceleración en la dirección horizontal. Vamos a poner a X. Qué fea me quedó esa X. X. Y esta AX es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R. Ahora, el módulo del vector normal debe ser tal que cancela la componente en la dirección normal de la carretera del peso. Es decir, esto es m por g por el coseno del ángulo. Lo llaman teta aquí, ¿no? No lo llaman. Nosotros arriba lo llamábamos alfa. Vamos a llamar a esto alfa. El coseno de alfa, como habíamos hecho aquí, mg coseno de alfa. Si no hay aceleración en la dirección a ver. No, hay un conflicto aquí. No, ya entendí lo que estoy haciendo mal. El vector normal apunta, a ver, la carretera está aquí, el vector normal apunta en esta dirección. Aquí en la horizontal tenemos un ángulo alfa. Aquí tenemos el vector normal. Su módulo lo podemos estimar en términos de su componente vertical, que sería NI. Y esta componente, a ver si este es el mismo ángulo alfa, NI es igual a mg por el coseno. Perdón, es el módulo del vector normal. NI es n por el coseno del ángulo alfa, porque está asociado al cateto adyacente, ¿verdad? Y por lo tanto, si el cateto adyacente es n coseno de alfa y n está aquí, entonces aquí tendremos nx, que es igual a n seno de alfa. Vamos a necesitar nx, por eso termino de escribirlo en este momento. Bueno, lo cierto es que n por el coseno de alfa es igual a mg. Y entonces n es igual a mg sobre el coseno de alfa. Entonces fíjense ustedes, nx, esto es ni primero, ¿no? Ahora nx
es igual a n por el seno de alfa, y n es igual a mg sobre coseno de alfa. Entonces tenemos m por g por la tangente seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿no? Tangente de alfa. Y dijimos, nx es igual a la masa por la aceleración en x, que es la aceleración centrípeta. Entonces, m por g tangente de alfa es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es igual a la masa por v cuadrado sobre r. Yo no conozco la masa y por lo tanto no conozco la fuerza normal, pero sí conozco cuál va a ser la relación entre estas cantidades y no involucra la masa porque aparecen todos los términos simultáneamente. Yo puedo dividir cada uno de los términos de la ecuación por la masa y el resultado será independiente de la masa. Y entonces vean ustedes ahora, la tangente de alfa será igual a v cuadrado sobre r por g. Y si evaluamos directamente según los datos, vamos a ver, se decía que la velocidad era de 30 metros sobre segundo y el radio de 900 metros. Entonces, obviamente estamos utilizando una sola cifra significativa. 30 al cuadrado sobre... Todo está en sistema MKS, así que no voy a escribir las unidades. Asumo que se cancelan. R es 900 y G es 10. Entonces 300 al cuadrado es 900, se cancela con el 900 del denominador y me queda 0,1. ¿Cuánto es la tangente de 0,1? La arcotangente. De 0,1. Y esto es 6 grados. Y bueno, con eso terminamos por hoy. Por este video, quiero decir.